Yo quería enmarcar esta mesa redonda en la estrategia europea para una movilidad limpia, inteligente y accesible, inclusiva. Y me gustaría leer textualmente el objetivo de esta estrategia europea, que dice que pretende mejorar la calidad de vida de las ciudades, favoreciendo soluciones de movilidad activa, como los desplazamientos a pie y en bicicleta, y garantizando una buena accesibilidad tanto para los residentes como para los que tienen que acudir por motivos laborales a trabajar en las ciudades. Y se marca unos objetivos a 2030, 2035, incluso más allá de 2035, que algunos de ellos me gustaría también mencionarlos, ¿no? por lo increíble que nos pueden parecer en este momento. Se ha marcado el objetivo de que en 2030 Europa disponga de 30 millones de vehículos eléctricos circulando por nuestras carreteras. 30 millones de vehículos eléctricos en el año 2030. Año 2030 queda nada, Estamos... pretende que en el año 2030 el despliegue de la movilidad autónoma se realice ya a gran escala. Hemos pasado las pruebas, nos lo ha comentado Juan Francisco, hemos pasado las pruebas y ya se desarrolle a gran escala. Que todos los desplazamientos de menos de 500 kilómetros sean neutros en carbono. También un objetivo muy ambicioso. Y que, por ejemplo, existan buques de cero emisiones ya en el mercado, accesible para los propietarios de buques. Y además, finalmente, en el año 2035, tampoco queda mucho, que existan en el mercado aviones de cero emisiones. En fin, unos objetivos cuanto menos ambiciosos y yo diría incluso que apasionantes, y muy en línea con lo que nos ha contado Juan Francisco en este momento. Bien, bueno, pues para debatir sobre esto y para definir los retos a los que se enfrenta Europa, en todo lo relacionado con la movilidad, disponemos de un panel de expertos con los que vamos a hablar. Nos acompaña Nacho Tomás. Nacho Tomás es secretario técnico de la Red de Ciudades por la Bicicleta. Ellos se encargan de facilitar y hacer más segura y desarrollar lo que es la circulación ciclista en nuestras ciudades. Muchas gracias, Nacho, por acompañarnos. Tenemos también, nos acompaña en este caso Carmen Gil Montesinos, que es vicepresidenta del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en la región de Murcia, que nos va a dar una visión. Ella tiene amplia experiencia sobre la lucha por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad. Hablaremos también de los retos que plantean estos sectores de población. A continuación nos acompaña también Matías Yepes. Matías Yepes es responsable de Ciudad Sostenible del Ayuntamiento de Cartagena, ingeniero de telecomunicaciones, apasionado por la digitalización de las ciudades, por las Smart Cities y podría decir que culpable, ¿no?, de los proyectos de digitalización que se llevan a cabo en esta bonita ciudad. Muchas gracias. Muy bien. También lo ha comentado el secretario de Estado, nos acompaña Silvia Roldán, que ella es consejera delegada de Metro de Madrid, también es vicepresidenta del Comité de Metros de la Unión Internacional del Transporte Público y además de lógicamente, su experiencia profesional en el sector ferroviario, pues también en el ámbito del transporte público, que es un poco lo que nos interesa comentar en esta mesa, fundamentalmente. Finalmente tenemos a Francisco Javier Martínez, que es delegado en la región de Murcia de la Asociación de Usuarios del Vehículo Eléctrico. Hemos visto que el vehículo eléctrico va a ser protagonista en esta transición del transporte. Muchas gracias. Gracias bienvenido. por invitarme. Muy bien. Bueno, Nacho, relacionado con la bicicleta, hemos visto un gran avance en el uso de la bicicleta en los últimos años. Las ciudades cada vez se van llenando más de bicicletas, pero entiendo que queda mucho por hacer. Hace poco me mandaba mi compañera Nuria en Twitter, ¿no?, es decir, qué es lo que está ocurriendo en Copenhague, ¿vale?, que es un poco el adalid, ¿no?, del uso de la bicicleta. Pero hay datos que me gustaría destacar. Es decir, en esta ciudad
el 56% de los ciclistas utilizan la bicicleta porque lo consideran el modo de transporte, el modo de movilidad más rápido. Más rápido, lo cual ya anima a utilizar la bicicleta. Luego ellos han hecho muchos estudios sobre el uso de la bicicleta y también me gustaría destacar esto. Si recorrer 1 kilómetro en vehículo privado de combustión, entiendo, genera costes externos que los tiene que soportar el resto de la sociedad. Incluso lo han cuantificado. 89 céntimos de euro por kilómetro recorrido por vehículo privado de combustión en el entorno urbano. Mientras que también han visto el beneficio que genera utilizar la bicicleta, ¿no? 26 céntimos de euro de beneficio a la sociedad por cada kilómetro que se realice utilizando la bicicleta. Ellos se han marcado como objetivo que el 50% en el año 2025, 4 días, años, pero son casi días, que el 50% de los desplazamientos al trabajo o a los colegios, muy importante esto, se realicen en bicicleta. Nacho, ¿a qué retos nos enfrentamos, ¿no? Para poder hacer realidad el uso de la bicicleta, no a este nivel, pero bueno, a un nivel ya importante en nuestras ciudades? Cuéntanos. Bueno, antes de nada me encanta la explicación que has hecho de Copenhague, ¿no? Cada uno tiene sus motivaciones para utilizar la bicicleta. Muchas veces los que nos dedicamos un poco a esto tiramos de motivaciones medioambientales o tiramos de motivaciones más, más sociales, ¿no? Para intentar que las ciudades sean más amables o sean más verdes o tengan menos contaminación, pero los daneses lo tienen claro. Ellos van en bicicleta porque es más rápido, al fin y al cabo, ¿no? Entonces muchas veces nos damos cuenta que en las ciudades la inmensa mayoría de los desplazamientos que se producen en ellas se podrían hacer en bicicleta o se podrían hacer caminando, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta inicial que me hacías, ¿está subiendo el uso de la bicicleta en España? Pues desde la Red de Ciudades por la Bicicleta, que voy a hacer una pequeña introducción, somos una asociación compuesta por ayuntamientos de toda España. Ya últimamente, como tenemos a prácticamente todas las grandes capitales de provincia de España, ya somos 140 asociados, estamos empezando a captar también territorios, siguiendo el modelo europeo de ciudades y territorios, así que es un placer para mí estar aquí también con la comunidad autónoma de la región de Murcia, de la cual pues, yo soy murciano, aunque represente a toda la red de ciudades. También es un placer estar con el Ayuntamiento de Cartagena, porque siendo murciano no es socio de la red del Ayuntamiento de Cartagena, así que desde aquí le lanzo el gancho también para intentar que se una a esta red, que ya tiene muchos municipios murcianos, ¿no? Entonces, bueno, cierro un poco el paréntesis de lo que somos. Te decía que sí que estamos notando ese aumento de los usuarios de la bicicleta. De hecho, en breve vamos a lanzar nuestro barómetro de la bicicleta, que es el estudio nacional más importante que se hace en toda España a nivel usuarios de la bicicleta. Llevamos ya muchas ediciones. Es el estudio que utiliza el Ministerio de Transportes, la DGT, los medios de comunicación, que nos da una ficha de cómo estamos mejorando el uso de la bicicleta en las ciudades. Sin duda, como bien decías, ha aumentado un montón. Tenemos grandes ejemplos en España de grandes ciudades que le han dado la vuelta en poco tiempo, porque realmente no es tan difícil como supone una menos dificultad que una valentía muchas veces, y es difícil tener esa valentía en algunos momentos. Pues ese barómetro nos da pistas de para dónde vamos, ¿no? También sacamos antes de, y ahora ya termino esta primera pregunta, sacamos después de la pandemia una encuesta de cambio de hábitos de movilidad, que es muy interesante. Todo lo que estoy hablando lo tenéis disponible en nuestra página web, en la que se ve cómo los usuarios tras la pandemia se derivaron tanto a la bicicleta como al patinete. Entonces es cierto que por las medidas de seguridad anti-COVID y por ser medios de transporte individuales, pues han ayudado a que se vayan llenando las ciudades de bicicletas y de peatones. Nosotros apostamos por la bicicleta sin olvidar, por supuesto, la importancia que en los países del sur, como somos nosotros, tiene el peatón. Ya quisieran caminar los países del norte como caminamos nosotros, tener la cuota de modalidad peatonal que tenemos nosotros, y sobre todo, y ahora sí que termino, necesitamos unos buenos transportes públicos en nuestra ciudad para que complementen tanto a la bici como al peatón, como a los medios de transporte más económicamente sostenibles, o incluso, como decían los daneses, más rápidos. Muy bien. Silvia, nos ha comentado Nacho que es cierto que durante la pandemia cambiamos un poco de hábitos. Cuando volvimos a la calle íbamos más, disfrutábamos más de la ciudad, íbamos más andando, se utilizaba más la bicicleta, pero todo esto se ha vuelto otra vez a cómo funcionábamos antes. Incluso podríamos decir que peor, ¿no? Porque antes se hacía más uso del transporte público y ahora menos uso.
en tu opinión, ¿a qué retos se enfrenta el transporte público para recuperar no solamente la confianza de los usuarios al nivel que estábamos antes de la pandemia, sino para avanzar, para continuar avanzando y coger más cuota dentro de la movilidad? Bueno, me voy a quitar esto. Yo creo que es un poco difícil. A ver, es evidente. Antes hablabas en la ponencia, en la presentación que nos habéis hecho, de los atascos. Y una de las cosas que estamos viendo con la pandemia es que efectivamente el tratamiento del transporte público ha sido un tratamiento que cómo se ha tratado el transporte público, o la idea del contagio del COVID en el transporte público ha venido a estigmatizar el uso del transporte público. Además, basado en datos que no eran científicos, porque todos los estudios científicos de universidades nos decían que el transporte público no era un vector de contagio. Es cierto que hay hábitos de movilidad que han venido para quedarse. Es verdad que existe el teletrabajo, es verdad que la gente ha aprendido a caminar por las calles. Lo comentábamos. Antes a lo mejor utilizabas el metro para moverte una parada o dos, ahora la gente tiende más a caminar. Pero yo creo que fundamentalmente uno de los retos esenciales que tiene no solamente el transporte público, sino la movilidad en estas smart cities que vamos a hablar, por las que estamos trabajando, es trabajar en la intermodalidad. Y la intermodalidad significa intermodalidad de todos los modos de transporte. Hemos estado viendo cómo hablábamos de vehículos eléctricos, pero es que tenemos que hacer ciudades intermodales que conjuguen los modos de car sharing, los modos de utilización de los scooters, los patinetes, los modos blandos, las bicicletas, por supuesto el metro, cercanías. Es decir, tenemos que hacer incluso que el vehículo privado esté incluido dentro de estas plataformas de intermodalidad. Tenemos que darle, cuando hablamos de movilidad inteligente, yo siempre digo que la movilidad inteligente, la pandemia nos ha traído una cosa muy importante, que es toda la digitalización y todo lo que nuestros usuarios nos están pidiendo ya y nos están exigiendo ya. Y es una movilidad inteligente y es una movilidad tremendamente conectada. Nuestros usuarios lo que quieren, el ciudadano lo que quiere es salir de su casa, quizá con su vehículo privado, porque pueden vivir en un pueblo, quieren utilizar el vehículo privado y tener la posibilidad de que a un golpe de clic tengan la información del parking disuasorio donde pueden dejar su coche, y en ese momento la plataforma de transporte público que pueden utilizar de manera inmediata. Y en el caso de que haya un accidente o haya cualquier incidencia en la carretera, esta plataforma le dé información para poder utilizar otro modo de transporte o otra alternativa de viaje que le permita moverse de esa manera rápida. Yo quiero hacer un alegato al uso de los transportes públicos. Creo que en todo lo que hemos dicho me parece que es esencial que apostemos por el uso del transporte público. El transporte público es la única forma en la que tenemos de crear ciudades sostenibles, ciudades inclusivas, ciudades inteligentes. O sea, es nuestro pilar esencial. Creo que es un ejercicio de responsabilidad la que tenemos todos los que estamos aquí para volver a recuperar la confianza de los usuarios en el uso del transporte público, porque las ciudades no se pueden permitir no tener un transporte público de calidad y sobre todo que trabajemos en esta apuesta por la intermodalidad. Muy bien, muchas gracias. Matías, se han comentado, ¿no?, las medidas que se van a poner en marcha en nuestras ciudades a medio plazo, podemos decir. Tenemos ya el presente, son las zonas de bajas emisiones, tenemos la integración del vehículo eléctrico, tenemos la integración de la movilidad autónoma, tenemos un transporte público eficaz, etcétera. Para todo esto hay una capa común que es la digitalización, la conectividad, etcétera. Todo esto es necesario, es fundamental. ¿A qué retos se enfrentan las ciudades en esta expansión de la digitalización para favorecer esta intermodalidad, como también ha comentado Silvia? A ver, como bien comentaba Silvia hace un segundo, uno de los factores clave consideramos que es la intermodalidad. Vamos a ver, cualquier persona que pueda conocer y planificar con antelación su viaje, que pueda conocer su desplazamiento, es una ventaja y en realidad es un aumento de eficiencia. No tiene que estar dando vueltas con su vehículo particular, buscando dónde aparco. Todo eso se traduce en una serie de beneficios. Es cierto
que eso tiene que ser mediante una plataforma única. Estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando del Big Data, estamos hablando de una tecnología que sea concebida como una herramienta, ¿vale? No estamos hablando de una tecnología como un fin, sino como una tecnología puesta al servicio, una serie de datos que sean comunes, que sean transparentes, que sean fácilmente entendibles y que sean puestos al servicio de cualquier operador, cualquier sistema de transporte, en vistas a una cooperación común y una co-creación de nuevos sistemas de transporte. Estamos en una movilidad compleja, estamos en una movilidad multinivel en el cual no hay un actor, hay una pluralidad de actores y con una condición: no dejar a nadie atrás. Es decir, es una modalidad, es una intermodalidad la cual se debe de hacer desde el punto de vista, es una opinión y creo que es el hacerla, el orientarla desde un punto de vista del ciudadano, de cualquier ciudadano, de todos los ciudadanos. Y a partir de ahí, pues yo creo que las nuevas tecnologías es lo que hablábamos, el gran reto, la intermodalidad. Muy bien, gracias Matías. Luego volveremos ahí a hablar sobre algunas cosas de estas. Muy bien, Carmen, lo ha comentado también el secretario de Estado, estamos en un momento en el que evolucionamos mediante transformaciones en distintas áreas. Tenemos la transformación ecológica, tenemos la transformación energética, transiciones. Tenemos también la transición climática, la de movilidad. En todas ellas siempre se menciona que esta transición ha de ser sobre todo justa y no dejar, y no puede suceder a costa de los sectores de población más vulnerables. Entonces, esto, lógicamente, esta transición en la movilidad, lógicamente, presenta retos importantes para las personas discapacitadas. ¿Cuáles son los retos? Sí, yo quería agradecer una frase que ha dicho el ponente, que decía que un realista es un pesimista bien informado. Yo quiero trasladar que las personas con discapacidad en esta región, y entiendo como en todo el país, pues prácticamente podemos ser entre un 12 o un 15% de personas con discapacidad. Somos realistas, no podemos permitirnos ser pesimistas y de alguna manera luchamos día a día desde las organizaciones que la componen, en este caso desde la entidad a la que yo represento, que es el CERMI Región de Murcia, que aglutina la discapacidad física, psíquica y sensorial. La lucha es diaria para esa plena integración y normalización que tanto deseamos. El problema en cuestión, que es tantas leyes y tantas nomenclaturas que hay para, y me enrarece, ¿no?, el que se hable de sostenibilidad y se elimina accesibilidad, porque cuando hablamos de esa accesibilidad es para todos, para la sociedad en general. Estamos hablando de personas mayores, mamás con un carrito, con su bebé, una señora que va a hacer la compra, o sea, personas con movilidad reducida, personas con un problema auditivo, sensorial, visual, es decir, que en la accesibilidad entramos todos. Y la historia es que la accesibilidad en cualquier momento de tu vida te puede llegar. Es decir, esto no es con nombre y apellido. Hay que la empatía, como siempre hablamos, pero es que te puede suceder a ti. Y te puedes encontrar en las mismas circunstancias que está en este momento nuestro colectivo. Bien, ante todo esto siempre deciros que tenemos la suerte de poder trabajar a diario con la propia administración regional, estatal, pues nosotros tenemos que ser reivindicativos y hacer llegar que queremos ser uno más en esta sociedad. Hablaba del carril bici, no es seguro, pero a veces las personas con movilidad reducida, por no tener dónde ir, tenemos que utilizar el carril bici y no tenemos que hacerlo, pero es que si no nos encontramos unas aceras que estén totalmente accesibles o que estén a cota cero como realmente necesite nuestro colectivo, pues entonces a ver por dónde va. Algo tan triste que queremos coger el tren y resulta que no hay autobuses adaptados para poder llegar a coger el AVE en esta región, o que no tenemos todavía o no contamos con el reglamento de accesibilidad de la región de Murcia. Es decir, yo llevo dentro del colectivo 25 años
El colectivo más de 40 años lleva allí día a día y lo único que hacemos es ponernos a disposición de la administración, de los poderes públicos, de la sociedad en general. Y bueno, pues un aplauso, por ejemplo, en Madrid con lo del metro, con nuestros compañeros de Fama. Han conseguido por fin que las personas con movilidad reducida puedan coger el metro. O sea que somos nada pesimistas, sí muy realistas por la situación que nos toca vivir, pero nunca podemos dar un paso atrás. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Francisco Javier, hemos visto que en la estrategia europea el vehículo eléctrico es protagonista, también nos lo ha comentado Juan Francisco, 30 millones de vehículos eléctricos en Europa rodando a final de esta década. ¿A qué retos se enfrentan nuestras ciudades? Incluso yo diría a nuestros ciudadanos, para poder integrar o para poder permitir esta transición. Sí, actualmente el vehículo eléctrico se plantea como una solución, en parte, a los problemas que genera el coche de combustión. Pero no es una panacea, no es un bálsamo de fierabrás que lo va a solucionar todo. Lo que no podemos caer es en el error de cambiar los vehículos de combustión por vehículos eléctricos. Pues entonces solucionamos problemas de contaminación, tanto atmosférica como acústica, pero mantenemos otros problemas como son embotellamientos y problemas en las ciudades. Entonces estamos en un momento muy importante porque tenemos la oportunidad de cambiar eso, de no llegar a esas ciudades que ha enseñado Juan Francisco, que son feísimas. Incluso no sé si os habéis dado cuenta, ¿no?, cuando los coches ocupando las calles, que realmente es como una ocupación de la ciudad que debería ser más amable, más humana, ¿no? Y están ocupando las calles, yo lo veo así. Entonces, partiendo de esa base, de que el vehículo eléctrico no es una panacea de nada, yo siempre lo digo, si puedes andar, anda, si puedes coger la bicicleta, pero para otros desplazamientos, yo tengo un vehículo eléctrico del año 2012, una moto, empecé con una moto, 2017 llevo ya 5 años con vehículo eléctrico y hago vida normal. O sea, yo no me reprimo de hacer viajes ni nada. La intermodalidad, desde luego, hay que hacerla a nivel individual, usando pues lo que he dicho, ¿no?, andar, patinete, coche, la importancia del transporte público, que creo que esto es básico, ¿no?, que en cualquier ciudad haya un buen sistema de transporte público. Y en este sentido, pues desde AV, Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, que no tenemos somos totalmente independientes, detrás no tenemos a ningún interés, ¿no? Esto lo hacemos por amor al arte. Entonces, lo fundamental de nuestra asociación es la información, porque aunque parezca mentira y estemos en la época de Internet, donde uno puede tener acceso a cualquier información, todavía hay gente que le habla de vehículos eléctricos y se piensa que estás de broma o que es un carrito de golf o es una tontería. Es increíble. Incluso yo llevo 5 años en mi calle con el coche eléctrico y a veces es que es imposible. O sea, convencer a las personas es muy difícil porque la tradición es mucho tiempo con un vehículo de combustión, ¿no? Entonces es un proceso de transición y realmente estamos en un proceso en donde en los próximos años vamos a visualizar una serie de cambios muy importantes, ya no solo a nivel de transporte, también a nivel industrial, las baterías. Estamos en la época de las baterías. Y cuando entre el hidrógeno, pues entra el hidrógeno. O sea, pero ahora mismo una manera de favorecer, ¿no?, tener unas ciudades amables, habitables, humanas, es lo que tenemos ahora mismo. El uso de bicicletas eléctricas, patinetes, transporte público, vehículos eléctricos en suma. Esta es nuestra postura y el objetivo que pretendemos. Muy bien. Efectivamente, el desarrollo del vehículo eléctrico trae consigo que se esté invirtiendo muchísimo, por ejemplo, en el desarrollo de baterías y en nuevos desarrollos que van a contribuir a otros sectores también. Bueno, después de esta primera intervención, a mí me gustaría que también se creara un debate, ¿no?, entre vosotros. Nacho, hay una cosa que has comentado
y que me parece importantísima, ¿no? Y es la necesidad de motivación. Porque al final esa es la clave para propiciar el cambio de hábitos. Nos has comentado la encuesta sobre el cambio de hábitos que ponéis en marcha, este barómetro sobre la bicicleta, pero ¿hay estudios que ya mencionen cuáles son los puntos clave para motivar a la población a utilizar la bicicleta? ¿Y qué retos representa esto a nivel local? ¿Qué deficiencias hay que supongan un reto a nivel local? Nosotros desde la red de Ciudades por la Bicicleta elaboramos este barómetro que te comentaba. En ese mismo barómetro le preguntamos a los usuarios, a los encuestados, qué es lo que les lleva a utilizar el medio de transporte que utilizan, y en el caso de que haya sucedido un cambio, de qué medio de transporte utilizaba antes y cuál utiliza ahora, qué me ha motivado a ese cambio, ¿no? Ahí lo podéis consultar, hay diferentes motivaciones. Cuéntanos algo, ¿no? Ahora mismo no tengo los datos delante, bueno, pero por ejemplo... Donde yo iba, iba antes a Juan Pablo, que no es tan importante la motivación que tenga cada uno como que realmente la velocidad del transporte público en la ciudad, del moverte en bicicleta de la ciudad es lo que ha movido a la ciudad de Copenhague y a los pueblos nórdicos a utilizar la bicicleta. O sea que no me importa tanto, eso es alguna opinión personal, la motivación que tú tengas cuando al final la utilices, ¿no? Y realmente yo creo que es un gesto, como decía por aquí algún compañero, es un gesto también de solidaridad con el resto de los usuarios. ¿Por qué? Porque cuando tú no usas el coche privado pudiendo utilizar otra alternativa, no te quiero decir que todo el mundo lo pueda hacer, pero cuando tú no lo haces y cuando tú antes de salir por la puerta de tu casa dices, venga, hoy, ¿dónde me tengo que ir? Tengo que irme a este punto de la ciudad, pues voy a intentar irme andando, voy a intentar coger el transporte público, aunque me cueste un poquito más que mi coche. Lo que pasa que muchas veces es la frase que utilizamos siempre en la red, en palabras de nuestro presidente, Antoni Poveda, que es el vicepresidente de movilidad del área metropolitana de Barcelona, que es la entidad que ostenta nuestra presidencia. En palabras suyas lo que queremos es convertir las ciudades en 100% ciclables. Por lo menos que sea tan fácil ir de un punto a otro de la ciudad en bici como lo que es en coche. Lo que muchas veces sucede es que es más fácil ir en coche de un punto a otro de la ciudad que ir andando. Eso yo creo que realmente es algo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar muy mucho los políticos y las personas que trabajamos por la movilidad. No tiene ningún sentido que sea más fácil ir a mi lugar de trabajo en un coche atravesando la ciudad por el centro que cruzar 4 pasos de cebra que no están bien sincronizados, que la onda verde esté para los coches en lugar de para las personas y cosas como esas, ¿no? Es lo que tenemos que empezar a pensar. No iba porque fuera importante la motivación, sino que la motivación muchas veces cada uno tendrá la suya. Lo que tenemos que hacer es intentar... Pero lo es, sí, claro, por supuesto que lo es, pero la mía fundamental. es importante para mí, la tuya es importante para ti, y puede que no la compartamos, ¿no? Esa es un poquito la idea. ¿Y dónde voy? Que las ciudades están pensadas para el vehículo privado, eso es una obviedad. Entonces tenemos que empezar a hacer ese cambio de paradigma, de pensar que ese gesto solidario de no utilizar el coche permite que la gente que realmente lo necesita tenga más espacio público para poder utilizarlo, el transporte público esté mejor dimensionado, tengamos unas calles con menos atascos. Hay un dato, y voy a terminar ya esta parte, que dijeron una vez en una mesa redonda en Madrid, no recuerdo quién lo dijo, pero el dato era algo así como: si contamos todos los asientos vacíos que tienen los coches que entran desde las afueras de Madrid todos los días al centro de la ciudad y salen en un día laborable, suman más espacio que todas las plazas de metro y autobús de la MT que mueve Madrid cada día. O sea, hay más espacios libres en los coches que las plazas de transporte público que se utilizan en una ciudad como Madrid. Yo creo que es un dato también para tener muy en cuenta. No queremos criminalizar a la gente que utiliza el coche, pero es verdad que los coches, yo utilizo muy poquito el coche, pero cuando me muevo por Madrid, Barcelona y Murcia, que es por donde más habitualmente me muevo, los coches, el 90%, es un dato que digo totalmente de manera intuitiva, están ocupados solamente por el conductor. Quien dice el 90 puede ser el 75. Sigue siendo, como decía antes el compañero Calero en la presentación, que me ha encantado, ese Bugatti. Sigue habiendo muchos Bugattis en las calles de España. Utilizar una máquina de 2 toneladas para transportar a un tío que pesa 80 kilos, pues no tiene mucho sentido a nivel eficiente, ni ecológico, ni nada. Y eso supone que llenemos unas arterias de vehículos que están taponando las ciudades y impidan que la gente que realmente lo utiliza lo pueda utilizar. Eso es un poquito el argumento por el que iba... Eso coincide con lo que nos ha comentado Francisco Javier, ¿no? Es decir,
no sustituir los vehículos de combustión por los vehículos eléctricos, porque al final seguimos colapsando la ciudad exactamente igual, ¿no? Hay un meme por ahí, ¿no? Que sale la ciudad con el coche normal, con el coche eléctrico y con el coche autónomo. Y son las mismas ciudades llenas de los mismos coches, ¿no? Pero fíjate, yo por terminar ahora sí, creo que lo que comentamos del cambio de paradigma, quizá nosotros no, que estamos todos los que estamos aquí de la misma quinta más o menos, no sé si los que nos están viendo por internet serán más jóvenes, pero mis hijos, yo tengo hijos jóvenes, es lo que decía también el compañero antes, es que ni piensan en tener carnet de conducir, o sea, es así. sacan su BlaBlaCar, sacan su coche compartido, y yo creo que eso nos va a ayudar un poquito. Ese cambio va a venir también por la educación que le estamos dando a ellos y por la situación a nivel cambio climático y a todo, que está claro que es insostenible, ¿no? Sí, sí. Bueno, aprovecho también para decir a todos los que nos están viendo por streaming a través de YouTube que bueno, que pueden hacer preguntas a través de los comentarios. Estas preguntas se las pasaremos a los ponentes. Muy bien, Silvia, has comentado el tema de la intermodalidad, la importancia de la intermodalidad. Pero Nacho ha comentado también el tema del uso de la bicicleta. Nosotros trabajamos mucho en planificación energética y climática urbana, y ya se trata la pobreza energética. Dentro de los aspectos relacionados con la pobreza energética está el acceso al transporte público, el no acceso al transporte público, ¿no? Claro, ¿es compatible utilizar la bicicleta para llegar al transporte público con utilizar el transporte público? Por supuesto. ¿Se puede subir con la bicicleta al transporte público? Esa es la clave. Nosotros, en Metro de Madrid, por ejemplo, es posible. Sí. O sea, y además dentro del reglamento que tenemos de viajeros... ¿En el metro? Madrid, en el metro es posible. ¿Y en autobús? En autobús ya la parte de MT yo creo que también hay posibilidad, pero por lo menos en metro seguro. No más a esa pregunta, que la respondan desde la MT. Depende de horarios, depende de frecuencias, depende de muchas cosas. Pero nosotros, desde la Comunidad de Madrid, lo que sí que tenemos muy claro, y a través de la Consejería de Transportes, es para nosotros la movilidad es libertad. Y cuando hablamos de movilidad y libertad, hablamos, como bien decía Carmen, tiene que ser movilidad para todos. Tiene que ser movilidad para cada uno de las personas que viven en nuestra comunidad o de las que vienen de fuera. Es decir, tenemos que asegurar que nuestro transporte público es accesible, es inclusivo, es sostenible y, por supuesto, está conectado, hiperconectado con el resto de modos de transporte. Nosotros trabajamos coordinados pues, con lo que es cercanías para intentar trabajar en esa intermodalidad y con el resto de los modos de transporte público. Indicabas tú, uno de nuestros pilares estratégicos es la inclusión y la accesibilidad. Hoy, Metro de Madrid, un metro centenario. Estamos hablando de que tenemos 102 años. O sea, líneas que son tremendamente complejas de poder trabajar en ellas. El 63% de nuestra red es accesible. Acabamos de presentar un plan nuevo de accesibilidad que una vez que lo tengamos terminado nos asegurará que el 82% de nuestra red será accesible. Eso significa que vamos a ser uno de los metros más accesibles que hay en el mundo, si no lo somos ya. Con esto lo que quiero decir es que tenemos muchos retos por delante. Yo soy tremendamente positiva. Hablabas antes de digitalización. A mí que me encanta el tema de la digitalización. Creo que la pandemia nos ha traído un montón de cambios de paradigmas, pero nos ha traído también un montón de... Nos ha metido prisa en meter estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas. Hablamos de Big Data, hablamos de blockchain, hablamos de inteligencia artificial. Y yo creo que tenemos, a los que vivimos el transporte público y la movilidad, o sea, tenemos unos retos apasionantes del futuro de conseguir todas estas nuevas herramientas, traerlas a nuestro sector para que consigamos eso, dar al usuario la posibilidad de elegir, la posibilidad de ser libre, la posibilidad de moverse como quiera, según le apetezca, un día en patinete, un día en bicicleta, un día caminando, un día usando el vehículo eléctrico o un día utilizando el metro. Ese es nuestro reto. Para mí, fundamentalmente, ese es el reto que tenemos ahora mismo, la movilidad del futuro. Apasionante, realmente apasionante. Matías, nos comentabas antes en tu intervención que para conseguir implementar esta capa digital y que contribuya a la intermodalidad, es necesaria para la intermodalidad, necesitamos una plataforma. Sí, señor. Y hablabas de la necesidad de una plataforma única. Me estaba acordando de la transparencia que nos ponía Juan Francisco con la conectividad entre vehículos, que el 5G y la otra que yo no me acuerdo cómo se llama, pero que nosotros todavía estamos debatiendo, ¿no? Y nosotros que hemos trabajado con ciudades también hemos visto que existe un problema parecido. Es decir,
al final, ¿qué plataforma? ¿Existe una plataforma única? ¿Existe ya un estándar que favorezca esta intermodalidad, que favorezca esta interconexión entre los distintos modos? Es precisamente en lo que se está trabajando, a ver, pero en distintos niveles, pero seguimos debatiendo como está ocurriendo con el... A ver, hay una plataforma, digamos, el Uptown, ¿vale? Hay una plataforma de nivel superior que estaríamos diciendo, a ver, ¿cómo nos conectamos, ¿vale? Una plataforma para decir cuáles son los estándares de conexión por 5G, nos conectamos por 5G, nos conectamos por el sistema por el que se está decantando los chinos, cada propietario es propietario, era lo que hablábamos, se necesita que el dato sea transparente a cualquier plataforma, que llegue, que se almacene en un sitio que sea perfectamente utilizable por todos, sea cual sea. Al final, todo va a atender naturalmente a un sistema, Corcholis. Hace 20 años eso lo hemos visto todos. Cuando estábamos hablando de los vídeos VHS, beta, nadie penalizó el que tuvieras un vídeo beta o un sistema 2000. Simplemente las ventajas competitivas y las ventajas que te daba tener un VHS e ir pudiendo cambiarlo motivaron el que poco a poco se fuera trasladando y se fuera imponiendo el sistema VHS. Pues aquí igual. Es decir, una plataforma lo que es la conexión en sí. Pero después vámonos al nivel usuario. Al usuario le da igual. Llegue como llegue. Él lo que quiere es tener una aplicación además en su smartphone. Él quiere una aplicación en su smartphone que diga, quiero ir del punto A al punto B. Dime cómo hacerlo. Y dime si hoy hay atasco, si no hay atasco, si puedo coger el autobús, si puedo coger el metro. Eso que estamos hablando, un sistema automático en tiempo real que te planifique el destino, de origen a destino, de punto a punto. Eso es de una complejidad, pero realmente que esa es la nueva frontera. Eso es en lo que se está trabajando y eso es la gran importancia de sistemas de transporte inteligente, de movilidad como servicio. O sea, es la integración de todo, es como un nivel concéntrico en el cual todo se centra en que un usuario pueda elegir en función que pueda elegir en función de sus necesidades, de sus posibilidades, de sus capacidades, cómo ir fácilmente del punto A al punto B. Sí, pero mi pregunta es, ¿esta plataforma la tenemos decidida o al menos disponemos de unas prescripciones técnicas para... Se está trabajando ahora en el sistema, en el 5G distribuido, sobre infraestructura urbana, y parece ser que en Europa es el sistema que está, digamos, tirando más fuerte, como decía Juan Francisco, es uno de los dos y es en el que se está haciendo más experiencias piloto. Muy bien, gracias Matías. Carmen, comentabas antes que entre el 12 y el 15% de las personas tienen algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial y que ninguno estamos libres, ¿no?, de que llegue un momento en el que estemos en esa situación. ¿Es posible que se esté trabajando sobre todo en integrar a los discapacitados físicos y tal vez sea más complejo integrar a los psíquicos y sensoriales? ¿Se está trabajando también en la integración, en la inclusividad de estos grupos sociales discapacitados psíquicos y sensoriales a la hora de la movilidad? Desde todos los colectivos miembros del CERMI Región de Murcia, y ya os digo, desde nuestras entidades estatales, claro que se está trabajando. Es que es la única forma de poder tener esa plena integración y normalización de las personas. Somos personas con discapacidad y si tú quitas el dis, a ti te queda capacidad y una capacidad como persona. Por lo tanto, tenemos que trabajar en todas las áreas de la vida. Lo que no podemos pretender es que un autobús interurbano pues tenga que coger cita como si se tratara de una cita médica. Oye, que el jueves coge el autobús y tienes que hacerlo el lunes. No, yo cojo el autobús cuando lo necesito y cuando me da la gana. Vamos a ser francos, como hacemos el resto de la sociedad. O en este caso, cuando coges un autobús urbano, no es que está la plataforma rota. 1, 2, 3, 4, hasta 5 autobuses pasan por delante de las personas con movilidad reducida y no puedes coger el autobús, ni puedes ir a tu trabajo o a pasearte si te da la gana. Es decir,
que al fin y al cabo la pretensión es tener esa fusión, o sea, esa interlocución entre la propia administración y nuestras organizaciones para poder hacer llegar la importancia del cumplimiento de la normativa, porque aquí nadie nos regala nada, es el cumplimiento de la normativa. Y aquí hay que decir lo bueno y lo malo. Tenemos un proyecto para nosotros impresionante y que es de turismo accesible, y que desde la administración pues se ha puesto en contacto con las entidades del CERMI para poder hacer un estudio de cómo está la accesibilidad a playa. Ya no solo para las personas con movilidad reducida, sino para las personas con cualquier tipo de discapacidad, y que exista esa señalítica. Mira, mi madre es muy mayor, tiene 91 años, y siempre me dice: nena, ¿tienes perrica? Pues esto es lo que necesitamos, mucha inversión. Que necesitamos que se invierta en lo que realmente necesita, ya os digo, no solo para las personas con movilidad reducida, porque este tipo de inversiones es buena e importante para la sociedad en general. Pero tenemos que ir trabajando de la mano. Sí. La pregunta. Me queda claro sí. que todas estas asociaciones, todas estas entidades están trabajando en ello. ¿Y la administración cómo responde? Si no responde, nosotros nos encargamos a que responda. Es decir, no les queda otra. Muy bien. Con lo cual estamos avanzando. Sí. Perfecto. Que quedan cosas por hacer, ¿eh? Fenomenal. Que quede claro. Muy bien. Francisco Javier, hablábamos de la transición hacia el vehículo eléctrico, pero al final la transición a la electrificación de la movilidad no es únicamente el vehículo turismo, ¿no? Tenemos también, ¿por qué no?, autobuses, furgonetas. Hablábamos del reparto de última milla. ¿Qué retos plantea todo esto? Claro. Va mucho más allá del vehículo privado. Efectivamente, es todo un conjunto de elementos que hay que integrar para hacer la ciudad más sostenible. O sea, por eso digo que, partiendo de la base de que si se puede hay que andar o ir en bicicleta siempre, el uso del vehículo eléctrico, el coche eléctrico, hay que dejarlo para otro tipo de recorridos, porque en la ciudad lo mejor es o transporte público o patinete, o lo que hablamos de la última milla, el comercio de última milla. O sea, integrar todo este sistema de movilidad para que se dé sentido de forma racional a todo el entramado de la movilidad dentro de la ciudad y que no provoque atascos y problemas que se generan en las ciudades. Por el tema del car sharing o bici sharing o patinete sharing, realmente si existieran más sistemas de este estilo, pues no tendría sentido, de hecho no lo tiene, gastarse 20.000, 30.000 euros en un coche, que es una inversión muy fuerte y que realmente la mayoría de la gente se utiliza de forma esporádica. 60, 50 kilómetros diariamente como mucho, el uso ya más intensivo es más raro. Entonces es también un cambio de mentalidad y de plantearte, bueno, ¿qué es lo que realmente yo necesito para hacer una movilidad sostenible y que me sea eficiente? Y no caer siempre en un poco en lo que hay ya montado. Hay que plantearse qué necesito yo y cómo lo soluciono, no con lo que me da, sino haciéndome ese tipo de interrogante, ¿no? Pero, por ejemplo, vosotros en vuestra asociación trabajáis con colectivos que utilizan furgonetas y que ya hay furgonetas eléctricas y que sirven para el reparto en las ciudades y que tienen un impacto muy positivo en las ciudades, ¿no? Porque estamos reduciendo contaminación justo donde más se está generando, ¿no? ¿Estáis trabajando en ello? Nosotros como asociación, sobre todo intentamos hablar con las administraciones públicas, ayuntamientos, que es fundamental, ¿no? Porque a fin de cuentas la vida del ciudadano se desenvuelve en los municipios, en las entidades locales. Es muy importante, por ejemplo, en este sentido, que nos puedan poner puntos de recarga, porque lo que se hablaba antes, ¿no?, de la burocracia, que
más que facilitar el tránsito, a veces en España sucede, ¿no?, que cada ayuntamiento es un mundo. O sea, hay ayuntamientos, Murcia por ejemplo, que está súper desarrollada a nivel de puntos de carga, y sin embargo otros, y se les ha planteado y se les ha informado, están en las antípodas. Cartagena en ese sentido está bastante deficitaria, muy a mi pesar. Quiero decir que a veces es más sencillo de lo que parece, ¿no? Pero las administraciones públicas tienen que, a nivel municipal, establecer unos estándares para que el técnico que va a intentar montar un punto de carga no tenga que estar averiguando, peleando con cada ayuntamiento para ver qué es lo que hace falta, que unos te lo piden y otros no. O sea que es una cosa totalmente surrealista en ese sentido. Y hoy día los coches eléctricos, bueno, han mejorado muchísimo en los últimos años. De autonomía, por supuesto, hace unos años eran 100 y pico kilómetros, ahora son 400 y tal. Y ya ahora mismo, más que el tema de la autonomía, que es importante, lógicamente, es casi igual de importante el tema de la recarga del coche eléctrico. Infraestructura de carga. Y la velocidad de carga. Actualmente se está evolucionando en este sentido. Y de velocidad de carga que hace unos años eran de una hora y pico, ahora en 20 minutos se puede hacer perfectamente, y tendemos a esa línea. En este sentido, la competencia es mano de santo, porque hace que bajen los precios de los coches, que en los últimos años están bajando de manera bastante importante y van a seguir bajando. O sea, que en este sentido creo que vamos un poco por la competencia, ¿no? En buena línea. El precio del vehículo eléctrico se va ajustando, ¿no? Se va ajustando, poco a poco la tecnología empieza a ser más madura. Y de hecho hay estudios que dicen que en unos años va a costar lo mismo, incluso más barato, porque tengamos en cuenta que un vehículo eléctrico es mucho más sencillo que un motor de combustión. Sí. En cualquier caso, en este momento, y estoy seguro que Juan Francisco estará de acuerdo conmigo, malos momentos para bajar los precios de los vehículos, ¿no? Están subiendo por toda la crisis esta de los microchips y todo esto. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta sí, aquí en el foro tenemos una pregunta. Muy. Hola, yo soy José Ángel, soy el coordinador de una asociación de ciclistas urbanos y urbanas y peatonales, que estamos en Cartagena luchando desde hace 20 años por los derechos a desplazarnos de forma sostenible, activa y respetuosa con el medio ambiente. Quería apuntar una cosilla. Cuando habláis de que en los países nórdicos, por ejemplo en Dinamarca o en Holanda, se usa en un porcentaje muy elevado la bicicleta porque es más rápida, me gustaría que cambiáramos esa palabra de rápida, porque sabéis que tenemos que ir a reducir la rapidez que tenemos en las ciudades. El objetivo Ciudad 30 va a ayudar a que haya muchas menos muertes en las ciudades, va a ayudar a que las ciudades sean más accesibles para toda la gente. Por lo tanto, esa palabra es rápida, la que más rápida, en cualquier caso, más eficiente. Antes. Lo que quiero decir es que es más eficiente desde el punto de vista del tiempo, desde el punto de vista de la sanidad. Es muy eficiente en muchos campos, ¿vale? Porque el tema de sanidad, si yo me desplazo haciendo ejercicio, estoy reduciendo el gasto farmacéutico, el gasto sanitario a mi país, estoy eficiente, la palabra eficiente. Otra cosilla que quería comentar es que llevamos 20 años, como he dicho, luchando por una movilidad sostenible activa. Nos cuesta mucho en esta ciudad, en esta región. El lunes tuvimos una reunión con la alcaldesa. Otra vez más, después de 20 años, 5 corporaciones municipales no nos hacen todo el caso que hace falta. Y estaba la concejala aquí y le entregamos a la alcaldesa un documento, como hemos hecho con todas las corporaciones anteriores desde el año 2000, en el que una de las cosas que pedíamos era incorporación a la red de ciudades por la bicicleta, ¿vale? Y lo mismo que la red de ciudades que caminan. Esas dos propuestas las llevamos desde hace muchísimo tiempo. La red de ciudades que caminan lleva menos tiempo, pero así, un punto importante. Y por último, es que nos gustaría que Europa conectara más con la ciudadanía, no con tanta administración, pero con la ciudadanía, porque somos quienes al final usamos el espacio público y somos quienes podemos decir si el espacio público se está ordenando adecuadamente o no. Porque hay mucha palabra, pero luego en la praxis
falta mucho por hacer, ¿no? Entonces, nos gustaría que desde Europa se nos diera más voz a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, que pudiéramos decir, por ejemplo, si un ayuntamiento se suma a una Semana Europea de la Movilidad con una serie de compromisos y luego esos compromisos no se cumplen. Esta es la realidad. Esta es la realidad y nos gustaría que Europa supiera que hay una realidad. Bueno, nada más que eso. Simplemente me gustaría decir que este tipo de eventos sirve para dar voz a los ciudadanos. Esto es lo que estamos haciendo en este momento. Muy bien. Carolina, no sé si hay alguna pregunta. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. La pregunta, ¿cómo se están preparando las ciudades para este cambio de paradigma? ¿Cómo se están preparando las ciudades para este cambio de paradigma? No sé si Matías, representante de ciudades, y Nacho, por ejemplo. Nacho, comienza tú si quieres. Vale, de hecho, al hilo de lo que comentaba también el compañero que se ha ido, nosotros desde la Red de Ciudades por la Bicicleta, una de las grandes ventajas que tenemos es la organización de jornadas técnicas que hacemos con representantes de toda España, vamos. De hecho, la próxima que tenemos es el día 18 de noviembre, hacemos un par al año, en la que vamos a tratar la problemática de los aparcamientos seguros de bicicletas. Estas jornadas técnicas, lo bueno que tienen es que tratan de diferente temática que afecta a la ciudad y también participan en esas jornadas tanto técnicos como políticos de todo el país. Otro ejemplo que hemos trabajado es, como se comentaba en la charla también de Juan Francisco, es la distribución de mercancías en la última milla, ¿no? A través de la ciclologística. Otra jornada que fue muy interesante fue cómo enseñar a circular a los mayores y a los jóvenes en bicicleta, pero no como la educación vial de aprender normas, sino aprender por qué es importante elegir qué modo de transporte utilizar en cada momento. Otra jornada con técnicos fue la de En bici al trabajo, cómo fomentar el uso de la bicicleta para los empleados públicos. Otra fue ordenanzas municipales, otra ha sido la ciclologística, como os comentaba. Al final, la elaboración de ordenanzas municipales. Al final es, volviendo al título de la charla, ¿no? Los retos de la movilidad en el futuro de Europa. En el futuro de España, la Red de Ciudades por la Bicicleta trabajamos con los técnicos y con los políticos porque entendemos que es imprescindible, lo que decía el compañero, el público final, los ciudadanos, somos los que al final somos los protagonistas de esto, pero la intermediación suele ser a través del técnico y del político, ¿no? Entonces, por eso creo que una asociación como la nuestra viene muy bien para que esos temas de vital importancia se pongan en común, sobre todo por un concejal de Las Palmas de Gran Canaria con una técnico de movilidad de Donosti. O sea, son cosas que suelen funcionar muy bien en otros puntos de España y que en lugar de inventar la pólvora muchas veces, quizás únicamente replicando lo que se ha hecho con éxito en otros sitios, suele funcionar muy bien. Ese trabajo en red que llamamos nosotros. Y construir sobre lo que ya se ha desarrollado, es muy importante eso. Matías, cuéntanos. A ver, las ciudades ahora mismo se han convertido, digamos, en el campo de batalla de la movilidad. Es decir, las ciudades ahora mismo es la frontera donde se va a ver dónde están los puntos de éxito y dónde están los puntos a modificar. Es decir, tenemos una serie de iniciativas que está claro que ya han venido, ya están aquí. Hablamos de zonas de bajas emisiones, hablamos de supermanzanas, hablamos de peatonalizaciones, plataformas únicas, bajar la velocidad. Pero también tenemos que tener en cuenta, y también se están haciendo, adaptación de itinerarios peatonales, adaptación en materia de accesibilidad en zonas peatonalizadas, adaptación en el transporte. Todo eso es lo que están acometiendo las ciudades y además ahora con urgencia y de forma simultánea. Es decir, es un poco un totum revolutum con un objetivo en el cual todo debe de funcionar de una forma coordinada y cohesionada. Hablaba antes el compañero de los puntos de recarga, es cierto, ¿vale? Ahora, también tenemos que entender que hasta hace muy poco los puntos de recarga eran con unos sistemas que te permitían cargar el vehículo entre 4 horas, 6 horas, ahora es cuando se cargan ya en 20 minutos, 30 minutos, es decir, todo va evolucionando a un ritmo acelerado que obliga, no es que permite, sino que obliga a las ciudades a adaptarse a una velocidad alta. ¿Dónde está, digamos, el punto crítico del sistema? En que todo eso tiene que hacerse sin ningún error. No podemos permitirnos poner un sistema de carga que después no sea adecuado a los vehículos. No podemos poner un sistema de transporte, de car sharing, que después no lo vayan a usar los ciudadanos. Tenemos que ir de una forma muy estructurada, muy sensata, uniendo lo que es la parte tecnológica y lo que es la parte de infraestructura, creando más carriles bici,
aumentando la red ciclable, aumentando ¿dónde? En aceras bici, quitándole espacio al peatón, sea cual sea, y como bien decía usted, con capacidades diferentes, porque la palabra exacta son capacidades diferentes. No, hay que coger y hay que sacar sitio donde lo haya. Los edificios no podemos separarlos, no podemos agrandar las ciudades, entonces hay que estudiar muy bien dónde pones un carril para que, como poníamos como ejemplo, que después un autobús no gire. O sea, tenemos que permitir que cualquiera que sea el modo, lo que se haga funcione. En eso estamos trabajando las ciudades. Muy bien, muy interesante, Matías. No sé si hay alguna cuestión más, alguna pregunta. Dice, ¿cuál será la forma de transformar el hidrógeno en el vehículo y si se está produciendo hidrógeno a escala industrial a día de hoy? ¿Qué proyectos hay en el tema de la producción de hidrógeno? Yo no sé si aquí, vale, bueno, nosotros conocemos algo, ¿no? Es cierto que aquí hay un importante proyecto de Valle del Hidrógeno en la región de Murcia. Como ha comentado Juan Francisco, España está súper bien posicionada para la utilización de este nuevo vector energético, no es nuevo, pero bueno, del hidrógeno como vector energético y sobre todo del hidrógeno verde, basado en las renovables. Entiendo que esto será el futuro próximo. En este momento todavía no es una realidad, lógicamente, pero se están sentando las bases para este gran proyecto aquí en la región. Comentabas también cómo se utiliza el hidrógeno en un vehículo. Pues hay dos maneras: motores de combustión, que entiendo que no será la manera final en la que se utilice, aunque hubo marcas que apostaron por ella, y sobre todo pues la pila de combustible. Entonces pues son vehículos basados en pilas de combustible, utilizan el hidrógeno, generan electricidad. Al final, un vehículo de pila de combustible no es otra cosa que un vehículo eléctrico con autonomía extendida gracias a un generador que lleva incorporado y que se alimenta con hidrógeno. O sea, no hay mucho más que eso. Estamos al final. No sé si queda alguna cuestión más. Bueno, pues yo creo que tenemos una importante batería de retos para debatir el día 19 de noviembre en la Universidad de Murcia. Yo invito a todos los que nos están viendo por streaming también para que acudan ese día, sabemos la hora, a las 11 de la mañana en el Centro Social de la Universidad de Murcia. Se debatirán todos estos temas y alguno más, y habrá alguna sorpresa porque tenemos algún sorteo de algún premio para los asistentes, algún premio interesante relacionado con la movilidad. Y bueno, desde aquí os emplazamos a todos a que acudáis el 19 de noviembre a las 11 de la mañana, Centro Social de la Universidad de Murcia. Nada más, muchas gracias a todos por asistir por streaming y por supuesto a los que estáis aquí presentes también, muchas gracias a todos.